Hola, mi nombre es Daniel Saitay Barlara y en esta ocasión te presentaré el mito de forma simple y detallada. Antes de adentrarte en qué es un mito y qué lo conforma, hay que aprender su descripción general. Un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar explicación a un hecho o fenómeno ignorando completamente el dato o el proceso científico que hay detrás de él. Desde la antigüedad, las explicaciones filosóficas y científicas entraron en competencia con las míticas. La palabra mito se cargó en ciertos contextos de un valor peyorativo, llegando a utilizarse de forma laxa como sinónimo de patraña. Como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones en las sociedades que conocen la escritura. El mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y variantes. Por ello, los mitos no han desaparecido en la época actual, solo se muestran y transmiten a través de diferentes medios. Hay que tener cuidado a la hora de diferenciar entre el mito y otro tipo de narraciones. A menudo se suele confundir el mito con otro tipo de narraciones como los cuentos, fábulas o leyendas. Sin embargo, no son iguales. Hay varias diferencias entre el mito y el otro tipo de narraciones. Un ejemplo de ellos es la diferencia entre mito y cuento popular. Mientras que los cuentos se presentan como ficciones, los mitos se plantean como historias verdaderas. Varía también la función. El mito es esencialmente etiológico, aclara cómo se llegó a una determinada situación, por qué el mar es salado o el hombre es mortal. Mientras que el cuento popular transmite valores. Un ejemplo de ellos es el famoso y muy dicho en México: más vale maña que fuerza. El bien siempre tiene su recompensa, el impostor siempre es descubierto, etcétera, etcétera. Una vez aclaradas las diferencias entre mitos y los otros tipos de textos narrativos, te voy a presentar a continuación los tipos de mitos que existen. El primero de ellos son los mitos cosmogónicos. Intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y de los que existe mayor cantidad. A menudo se sitúa el origen de la Tierra en un océano primigenio. A veces una raza de gigantes, como los titanes, desempeña una función determinada en esta creación. En este caso, tales gigantes, que suelen ser semidioses, constituyen la primera población de la Tierra. El segundo de ellos es el mito teogénico. Relata el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. El tercero de ellos son los mitos antropológicos. Narran la aparición del ser humano, que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, ya sea una planta, un animal o cualquier objeto inerte, ya sea polvo, lodo, arcilla, etc. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Comúnmente se le relaciona este tipo de mito con el mito cosmogónico. El cuarto de ellos son los mitos etiológicos. Explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. Otro tipo de mitos, y al cual es más común relacionarlo a la sociedad actual, un ejemplo claro de ellos es la iglesia y la moral, son los mitos morales. Explican la existencia del bien y el mal. El siguiente tipo de mitos son los mitos fundacionales. Cuenta cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Un ejemplo es el de la fundación de Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. El último tipo de mito, pero no el menos importante, son los mitos escatológicos. Anuncian el futuro, el fin del mundo.
siguen teniendo amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la destrucción del mundo, el agua o el fuego. A menudo están vinculados a la astrología. La inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos y toda clase de catástrofes naturales que aterrorizan a los humanos. Un claro ejemplo de ellos es el Apocalipsis, considerado como tal por Bertrand Russell. Ahora que conoces qué es un mito y sus principales características, así como sus tipos, dime, ¿cuál es tu tipo de mito favorito y por qué? Déjamelo en la caja de los comentarios.